Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión vamos a aprender a cómo desactivar o evitar las actualizaciones automáticas de Windows 10. Esas actualizaciones molestas que cada vez que estamos haciendo algo empiezan a descargarse, a instalarse y nos ralentizan en el equipo. Bueno, vamos rápido. Estamos aquí, hacemos clic con el botón derecho del mouse en el botón inicio. Aquí fíjense, clic derecho y entramos en configuración. Suscríbanse a mi canal antes de que se vayan, por favor se los pido. Compartan el video, activen la campanita de notificaciones y por aquí van a encontrar algún video muy bueno sobre Windows para que aprendan algo más, ¿ok? Bueno, ya estamos en la ventana de configuración. Aquí entramos en actualización y seguridad. Fíjense, aquí entramos y desde aquí se hace todo. Miren, la primera opción dice obtén las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles. Sé de los primeros en obtener las últimas actualizaciones, correcciones y mejoras que no sean de seguridad a medida que se implementen. Vamos a desactivar esa opción. Si es que la tenemos activada, desactivamos eso, ¿ok? Otra cosa que podemos hacer es pausar las actualizaciones durante 7 días. Aquí miren, fíjense, si vamos haciendo clic, aquí se va prolongando el tiempo. O si no, podemos entrar en opciones avanzadas. Miren, vamos a entrar ahí. Aquí bajamos hasta encontrar esto. Miren, vamos a hacer clic acá y podemos pausarlas hasta la fecha que nos salga aquí. ¿Por qué? Porque dice esto, miren: pausa temporalmente la instalación de actualizaciones en este dispositivo durante un máximo de 35 días. Cuando se alcance el límite de pausa, el dispositivo tendrá que obtener nuevas actualizaciones antes de que puedas volver a pausar. Y aquí quiero decirles algo importante. Hay algunos métodos para desactivar definitivamente las actualizaciones de Windows, o sea, para siempre, pero no les recomiendo que hagan eso. De poder se puede, pero van a terminar echando a perder su sistema, ¿sí? No lo hagan. Lo que les muestro aquí es todo lo que yo les recomiendo para evitar, como les dije, que se instalen actualizaciones mientras estamos, por ejemplo, usando el navegador, estamos en internet haciendo qué sé yo, lo que sea, jugando, viendo videos y empieza a ralentizarse la computadora. Esto también, miren, lo dejan todo desmarcado, ya viene por defecto, creo. Y como les dije, si se arrepienten, hacen clic aquí, miren, en reanudar actualizaciones. Ahí va a empezar a buscar y todo eso. Eso es todo lo que hay que hacer, lo que es recomendable. Háganme caso, por favor. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.